Hola mis hermanas, un gusto de saludarlas y un gusto de compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Y les cuento que este mes vamos a estar hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Y yo quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas algo que me ha parecido especial y que espero que sea de bendición para ustedes. Y empiezo a leer la escritura en el capítulo 1, en el verso 5, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Había un matrimonio aquí, un matrimonio de un sacerdote y una hija de levita, ¿ya? Dice el verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, este matrimonio tenía muy buen testimonio, ¿ya? Verso 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Este era un matrimonio, una familia, ¿cierto? De un buen testimonio, de edad avanzada y que no habían, hasta ese momento no habían tenido hijos porque ella era estéril, dice la Escritura. El verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces este matrimonio de buen testimonio, ¿cierto? El sacerdote le tocó en suertes ofrecer servicio, dice, le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario. Es interesante, amadas, vi yo aquí, cuando estudiaba esta palabra, que en el tiempo del Señor Jesucristo habían aproximadamente 20.000 sacerdotes sirviendo en el templo, lo que implicaba que la manera en que se elegían a las personas para poder servir, a los sacerdotes en este caso, era por suertes. Eso significaba que a un sacerdote le podía tocar una vez en la vida hacer un servicio en el templo. Me pareció interesante y de entender, porque cuando uno lee que Zacarías estaba prestando este servicio dentro del templo, a lo mejor pensamos que era algo que siempre hacía, pero pudo haber sido una vez en la vida y se preparaban para ese momento, ¿ya? Se preparaban. Verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, entraba el sacerdote y todo el pueblo estaba afuera, esperando tempranamente. Ahí estaban los cantores, estaban dispuestos a la adoración, ¿cierto? Al servicio del Señor. Interesante también que el incienso se encendía de mañana y de tarde, y nos recuerda un poquito a lo que estamos haciendo con las hermanas, ¿cierto? De orar por la mañana y por la noche, 2 veces al día, y se juntaba el pueblo a rendir esta adoración. Verso 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Estando él prestando este servicio, seguramente orando, intercediendo por el pueblo adentro, tiene esta aparición, le aparece un ángel de Dios. Dice, se turbó al verle, o sea, era una tremenda, una gloriosa aparición, ¿ya? Así un ángel grande. De hecho, él después se da a conocer como el ángel Gabriel, que también aparece en Daniel, amadas. Ahí también aparece el ángel Gabriel, y ustedes pueden ver la descripción de Gabriel. Bueno, y el verso 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Ya? Le trae este mensaje Gabriel a Juan. Entonces este ángel, ¿cierto? En el verso 14, en el verso 13, le dice, no temas Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan, amadas, yo busqué una definición de su nombre y dice que su nombre significa regalo de Dios. Lindo nombre, Juan, regalo de Dios.
Verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces el ángel le da este mensaje que estábamos diciendo, ¿cierto?, a Zacarías, de que él iba a ser padre, que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo, y le da esta indicación de que tenía que ponerle Juan. Y aquí le habla del propósito de este hijo, ¿ya? Dice el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, e irá delante de él. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿ya? E irá delante de él. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Miren, seguramente Zacarías ya había olvidado esta oración delante del Señor, de pedir un hijo, pero Dios no se había olvidado de esta petición, ¿ya? Y viene este ángel, le da esta buena noticia a Zacarías, diciéndole que va a ser padre y que va a ser padre de un hijo especial, ¿ya? Porque le dice que este será grande delante de Dios y que no beberá vino ni sidra, o sea, tendría que ser un consagrado, un nazareno. En el número 6.3 aparecen ahí las cualidades, las indicaciones de un hombre consagrado. Ya como Sansón también, que fue consagrado al Señor. No debían beber vino ni cortarse el pelo, pero debía ser consagrado. Pero en particular este niño que iban a ser sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué tremendo, amadas. Y esto está en la potestad de Dios, en la soberanía de Dios. Este niño iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Ningún otro hombre en la tierra tuvo este toque de Dios, como fue Juan en el vientre de su madre. Bueno, y sigue. Y bueno, yo para no alargarme les voy a contar que Zacarías, un poco entre el asombro y un poquito de incredulidad, también le pide señal al ángel. Y también en esa incredulidad esta señal es también como, no digamos que es un castigo, ¿no? Pero es algo ahí especial para Zacarías, que el ángel lo deja mudo, dice la Escritura. Lo deja mudo en ese momento, como señal de que esto había de cumplirse, ¿ya? Y dice que sale de aquí de ofrecer el incienso, y el pueblo estaba expectante de que se demoraba, dice la Escritura. Zacarías no salía, y cuando sale se dan cuenta de que él vio una visión, que algo ocurrió sobrenatural con él, porque salió mudo del templo, ¿ya? Y dice en el verso 22, el 23, dice, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa, ¿ya? Después de aquellos días, en el 24, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, terminó de hacer su trabajo Zacarías, salió mudo de ahí del templo y se fue a su casa. Y su mujer, tal como le había dicho el ángel, concibió, o sea, se embarazó. Y dice aquí la Escritura que ella se guardó por 5 meses en casa. Seguramente esto de la edad avanzada también, a mí me da la impresión de que ella se cuidó en el embarazo, ¿ya? Más adelante viene el anuncio del nacimiento del Señor a María. El mismo ángel que le habla a Zacarías viene a María y le explica todo este plan glorioso de parte de Dios, ¿cierto?, sobre el Mesías, y que ella estaba siendo contemplada para esta misión. Pero yo no me voy a detener en eso, solo voy a hacer mención de que en el verso 26 dice que al 6.º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea,
Elizabeth tenía 6 meses cuando vino el ángel a hablar con María. Y dice la escritura que después de que habla con María y que tiene esta conversación con ella, Gabriel, María eh, va a ver a su pariente Elizabeth, porque el ángel le dice que una de las señales que esto iba a ser así con ella era que Elizabeth estaba embarazada, iba a tener un hijo. Entonces María, ¿con quién mejor que compartir su experiencia, cierto? Que con Elizabeth. Fue a ver a Elizabeth a su casa. Miren, en el verso 39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fue corriendo a conversar con Elizabeth, María, ¿ya? Y dice, y aconteció que, en el 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Miren qué hermoso. María saluda a Elizabeth y Elizabeth, al escuchar su voz, fue llena del Espíritu Santo. Seguramente la gloria de Dios ya estaba en María, ¿cierto? Porque no sabemos en qué momento se hizo esa concepción en María, si cuando terminó de hablar con el ángel, si al otro día, pero sí la presencia de Dios estaba en María ya. Podemos deducir que ya había esa simiente de Dios en ella, ¿ya? En el 42 dice: y exclamó a gran voz Elizabeth, y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, tan pronto escuchó Elizabeth la voz de María, fue llena del Espíritu Santo ella y el hijo que tenía en su vientre, cumpliéndose lo que el ángel había dicho. Ahora, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y se le reveló al corazón. Dios le reveló esto que estaba aconteciendo con María, ¿ya? Él dice que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, el Espíritu Santo le reveló a Elizabeth el plan glorioso de que en María estaba la gloria de Dios, el Mesías, ¿ya? Y yo quiero remitirme a esto, amadas. Habían pasado 400 años sin haber profecía en el pueblo de Israel, sin escucharse la voz de Dios. Y viene el ángel Gabriel y habla a Zacarías, a este sacerdote de buen testimonio, a esta familia de buen testimonio. Una familia irreprensible, podríamos decir, delante de Dios, aunque de edad avanzada, cierto que no tenían hijos, pero vino el ángel Gabriel y le dio esta buena noticia a Zacarías de que tendrían un hijo con Elizabeth. Habló Dios, y luego de hablar Dios, de manifestarse el Espíritu Santo a través del ángel, ¿cierto? Que habló Dios a Zacarías, viene también y se manifiesta el Espíritu Santo a Elizabeth al escuchar a María. Y dice la Escritura que después de hablar Elizabeth de estas palabras, habla María. Y también en la gracia del Señor y en el don del Espíritu Santo empieza a hablar María y dice estas palabras que yo solamente voy a mencionar al principio, cuando dice en el verso 46, dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y ahí ella empieza a hablar, María, en el Espíritu, a profetizar también de Dios. Habían pasado 400 años y habla Dios. Y terminando con este pensamiento, miren, dice en el verso 56 que se quedó María con ella, con Elizabeth, 3 meses y después se volvió a su casa. Esto me hace pensar que si María fue cuando tenía 6 meses Elizabeth, entonces tal vez se quedó al alumbramiento de Elizabeth. Ya no lo dice la Escritura, pero podemos sacar como conclusión de que tiene que haberse quedado al nacimiento de Juan. Y fue lindo verlo así. 3 meses, 6 meses tenía cuando fue, se quedó 3 meses María.
Amén. Pero aquí viene el nacimiento de este hombre que fue anunciado por el ángel. En el verso 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Que aquí se cumple lo que dijo el ángel, ¿verdad? Que iba a traer gozo a la familia. El nacimiento de este niño. El 59 dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre y dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Miren, Zacarías había quedado mudo desde el momento que tuvo ese encuentro con el ángel. Quedó mudo como señal de que había de cumplirse lo que el ángel le estaba diciendo. Y un poco también por la incredulidad, la sutil incredulidad de Zacarías. Pero en el momento que van a presentar al niño, ¿cierto? Dice, al octavo día vinieron para circuncidar al niño según la costumbre, ¿ya? El niño varón tenía que ser circuncidado. Un detalle interesante también era que cuando venía un alumbramiento, dice que venían cantores y venía gente contenta para recibir a ese bebé. Y dice que cuando se decía que era niño, cantaban y alababan al Señor. Y cuando era niña, decía que se iban a su casa. Eso se los cuento como dato que lo encontré muy interesante. Pero bueno, y seguramente cantaron los cantores, ¿verdad? Porque era niño. Pero ocurre esta situación que Zacarías todavía está mudo y le preguntan a la madre cómo había de llamar al niño y le dice Juan. Se acostumbraba a poner el nombre del padre y Elizabeth dice no, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Y le preguntaron al padre porque no acogieron inmediatamente lo que decía la madre, ¿no? Pero le preguntan a Zacarías y Zacarías pide una tablilla para escribir su nombre y escribió Juan, ¿ya? Y en el 64 dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y en ese momento en que escribe Juan y todos ven que debe llamarse Juan, Juan, su significado, regalo de Dios, amadas, se abrió su boca, dice, y habló bendiciendo a Dios. Y todos los que oían en el 66, dice, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea, esto fue sobre el niño Juan. Pero Zacarías, al escribir el nombre y al concretarse este anuncio que le dio el ángel, que tendría un hijo en edad avanzada, que debería ponerle Juan, cuando todo se concretó, fue abierta la boca de Zacarías y empezó a profetizar. Y miren lo que Zacarías dijo. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. En el 67, Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo, amadas. Miren, el ángel anunció a Zacarías el nacimiento de este niño. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y profetizó sobre el niño y pudo ver el plan de Dios en María. Y ahora tenemos a Zacarías lleno del Espíritu Santo, que profetizó diciendo, bendito el Dios, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca a sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le sirvamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. O sea, la boca de Zacarías se abrió para engrandecer al Señor. Dios después de 400 años habló y sus primeras palabras fueron para engrandecer el propósito de Jesucristo. Su nombre, su obra, su redención.
eso fue lo que primero que habló después de todo ese silencio. El Padre Dios habló acerca de Jesucristo, habló Elizabeth, ¿cierto? Habló, profetizó sobre Jesucristo. María, cuando engrandece el nombre del Señor, habla de Jesucristo. Y ahora Zacarías está engrandeciendo el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Mesías anunciado, de nuestro amado Señor. ¿Ven? Y al terminar, al seguir hablando Zacarías, habla de su hijo recién y dice en el verso 75, habla estas palabras, dice, 76 dice, y tú niño, aquí está hablando de Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde el alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta que el día de su manifestación a Israel. O sea que después de exaltar a Cristo, ¿cierto? El Padre profetiza estas palabras sobre este niño, sobre este hijo, que es Juan, que es el profeta del Altísimo, el que iba delante y el que iba a ir delante del Salvador. Y este acontecimiento es especial, amadas, porque este es el comienzo del cumplimiento de las profecías, que había de ir alguien delante del Señor, un profeta con el espíritu de Elías que anunciara el camino del Salvador, que preparara los corazones para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes y quiero dejar con ustedes, que Dios habló después de 400 años para exaltar la vida y obra de su Hijo Jesucristo y para preparar y para anunciar también el nacimiento de este profeta que iba a ir delante preparando el camino del Salvador. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí, en la gracia del Señor, y que el nombre del Señor haya sido santificado. Amén, amadas. Un gusto haber compartido la palabra del Señor con ustedes.